Hola, soy Dani el Rojo, también conocido como el Millonario. Hoy voy a ver el corazón del barrio, su gente. Bienvenidos al barrio Al Rojo. Hola chavalada, ¿cómo estamos? Otro día más con vosotros. Primero me quito las gafas para que me veáis. Venga, vamos a por ello. Estoy encantado. Tengo a una chica aquí conmigo, Vanessa Senior. Tenéis que seguirla por Instagram, por YouTube, por todas partes. Pero es que es cojonuda. Solo sé que es de Venezuela. Vamos a hacerle un montón de preguntas y ahora ya aquí con nosotros. Vanessa, Gracias, mi placer. amor, qué belleza, ¿no? Yo estoy feliz aquí. Yo estaba comentando todas mis cosas, hablando. Íbamos a hacer programas sin las cámaras. Imagínate tú, todo lo que estábamos hablando. Gracias por tu invitación. Gracias. La verdad que es un placer estar contigo. El placer es Te he mío. seguido un poquito por Instagram para ver cómo eras, ¿no? Para ver qué desastre estaba Sí, haciendo por ahí, no, con quién estaba desastre no, sino Peligro. lo único que me ha creado mucho interés en saber muchas cosas, porque claro, ¿De dónde salió esta aquí, mujer? solo preguntándote de tus inicios, para que mi público, Mis que no a inicios. mejor no sabe de ti, Bueno. y quiero que todo el mundo pues sepa de ti y tu público que sepa de mí. Una vez me agarró alguien en la Gran Vía, estaba yo de turista en Madrid, y me agarró a, ¿cómo que se llama este programa que hacen en Cadena Ser? Bueno, De radio. De radio, pero él tiene un late night. Ah, sí, mira. Me agarró. Disculparme, chicos, que me dicen que Por favor. suena. Sí, suena. With Escucha, mama. y me agarró broncano en la calle para entrevistarme, para hacerme preguntas de qué yo hacía, y le dije, yo soy stripper. Y él, oh, sí, claro, yo soy stripper venezolana, muy famosa además, y hago porno, y hago todo. Y se lo ha comido. Se lo comió, Se lo comió con se lo papas. llevó así para el programa. Era para ver si yo entraba en un reality por esto, pero todavía no entraba. Bueno, pues una de las preguntas que tengo va por ahí, pero ¿Ah, bueno, sí? sí, pero empecemos. Pero mira, que no entré. ¿Cómo empezó Vanessa? Vanessa Senior. Quiero saber cómo era la Venezuela de tu juventud. Mira, la Venezuela donde yo ¿Qué estudié. problemas tuviste? La Venezuela donde yo estudié, donde yo crecí, Sí, era maravillosa. ahí, eso una quería Venezuela con mucha ostenticidad, una Venezuela con exceso de belleza, pero de belleza a nivel físico, a nivel cultural, a nivel, teníamos todas las comidas habidas y por haber, porque nos llegaba todo de Europa, de Estados Unidos, por la ubicación geográfica que tiene Venezuela, estábamos realmente bendecidos. Seguimos estando realmente bendecidos. Mira, yo soy analista en sistemas, yo estudié sistemas en la universidad. Y pues el golpe de suerte del destino, una vez que muere mi madre, que muere en el año 2001, empiezo a trabajar para la afamada cadena de televisión, Radio Caracas Televisión, como asistente de artistas. Yo estaba tras las cámaras. Es lo que lo he visto, lo he Sí, visto, pero quiero que la gente... Llevaba la ropa, llevaba el maquillaje, llevaba los libretos, llevaba todo. Era la Backstage, asistente, que se llama. totalmente la Backstage asistente de varios artistas protagónicos muy sonados en Venezuela. Y siempre he tenido esta vena artística y siempre me ha gustado. La bonanza de la llegada de las redes sociales, que ha sido un beneficio o ha sido un arma de doble filo Sí. para otros, con la llegada de Twitter, yo empiezo a hacerle una campaña a Malú, a la cantante Sí, española. sí. Y empecé, yo quiero conocer a Malú, y quiero conocer a Malú, y quiero conocer a Malú. En el año 2010 empecé yo la campaña de quiero conocer a Malú. Todavía Malú era mortal y le Sí, contestaba sí. a la gente. Ahora ya no, Entonces, ya no es tan mortal, pero en fin. Pero hace 10 años sí. Cuando me contestó Malú, el fan club de Malú se portó muy bien conmigo y yo me vine a Madrid a un concierto que ella hizo en Valencia. O sea, estuve en Madrid, me fueron a buscar a Madrid, me llevaron a Valencia, me dejaron de primera en el concierto, logré mi campaña y yo tenía 200, 300 seguidores en Twitter. En Twitter, nada más. No existía Instagram en mi vida. Conocí a Malú, fue un sueño maravilloso porque fue a eso. Te estoy hablando del año 2011. Pero esto te lo pagaste tú, el Sí, venir. sí, claro, Fue una me vine ilusión yo, tuya vine de y que vacaciones. encima ella te dijo que te invitaba. Tengo a mi familia en Tenerife, Claro. no solamente que me invitó, sino que entré a Camerino y me trataron sí, muy no, bien. hombre, claro, si una Todavía artista te conservo dice la eso, amistad sí, con Verónica Matáis, que fue quien me localizó, era la mano derecha de Malú. Y yo logré mi sueño, todavía no era yo artista, y yo decía, qué bien me ha tratado Malú. El día que yo llegue a esto, yo tengo que tratar así a mi público, tengo que ser muy cercana con mi Humilde. público. Y de verdad yo todavía, bueno, es que yo creo que apenas está empezando mi carrera. Mira, tal como me lo has dicho así y me lo has puesto a huevo, ¿por qué decidiste venir a Barcelona y no a Madrid? Mira,
Me gusta mucho la vida cultural de Barcelona. Me parece que Barcelona tiene una vida misteriosa que hay que descubrir de alguna manera, tiene una magia distinta. Madrid, pues como capital, está muy bien hecha y muy bien montada, pero me gusta el trasfondo que tiene Barcelona, a lo que sabe y la cantidad de talento que hay acá, ¿no? La cantidad de cosas que se pueden aprender en Barcelona. No es lo mismo contar en un libro, mira, viví en Barcelona hace tanto tiempo, que contar, ojo, mucho respeto a toda la gente que está en Madrid, claro. Pero cuando dices Barcelona, se llena como que de más colores y como las preguntas son distintas, ¿no? Yo esto lo tengo claro, yo soy barcelonés, aunque no hablo catalán, soy muy castellano. Muy bien. Pero como eres, vamos a ver, artista, pero de la farándula, yo llamo. Eres un artista, pero puede lo que multiscena, exactamente. Antes. Ahorita y después me abro el OnlyFans. Entonces, noticia. Pero bueno, a lo que me refiero es eso, que siendo artista hay más puertas abiertas en Madrid. ¿Tú dices? Sí. Bueno, iremos y vendremos, ahí está el AVE. Sí. Vamos y venimos. Ojo, si me toca la oportunidad de que se me abran las puertas en un canal de Madrid, por supuesto, o sea, agarro a mi mujer, mi muchacha y nos vamos a Madrid. Eso yo no tengo ningún problema. Pero de inicio, yo llegué a España, yo siempre he querido ser cantante. No canto ni la zona, no canto nada. He visto que has hecho algo, ¿eh? Hago el ridículo, pero lo hago muy bien. Y la gente paga por hacer el ridículo conmigo. Y yo no canto un coño. Y entonces aquí encontré el taller de música con la profesora Odette Tellería, que me parece que es una de las mejores en el mundo, y tuve la suerte de recibir clases con ella. Entonces, claro, con la pandemia, el confinamiento y todo esto, pues las cosas han cambiado mucho, pero siento que aquí hay una calidad de maestros a nivel de arte que yo no puedo dejar pasar. No, eso, por supuesto. No puedo dejarlo pasar. O sea, hay una me cultura, perdonen que esté tan catalana, pero no puedo dejar pasar. No, es que hay una cultura catalana y más en Barcelona. Y más en Barcelona por ser eso, no la capital de provincia, sino estaba abierta siempre a todo Barcelona. En Venezuela tenemos un estado que se llama el estado Zulia, ¿verdad? Y hay un dicho en medio de los artistas que dicen, si usted pega en Maracaibo, que es la capital del estado Zulia, usted pega en toda Venezuela y a usted no le va a faltar teatro lleno en ninguna parte. Claro. Y es la verdad. En España yo siento que pasa que si tú pegas en Barcelona, vas a pegar en toda la península. Sí. Porque el público de Barcelona tiene tanto que ver que no se te ríe de cualquier cosa. No. Y yo, gracias a Dios, he tenido espectáculos maravillosos aquí en Barcelona y en Maracaibo he tenido show a 4.000, 7.000 personas, llenazos totales, riquísimos, que extraño mucho Maracaibo y extraño Venezuela como tal. Pero a mí, yo siento que en Barcelona estoy aquí para aprovechar su cultura y aprender de ella. Si sale algo, pues por supuesto me iré a Madrid. Sí. Yo porque quiero ir para la isla. Venga, si sabes sigamos. de alguien que me lleva para la isla, que me lleve, ¿Sí? Porque yo como poquito y ahí voy a ganar el programa. Sí, me encantaría. Yo quiero ir a la isla, Honduras, que me lancen del helicóptero y caer de platanazo, así, hacer un drama y comerme todo y guardármelo en las techas. A mí me lo pidieron, ¿eh? ¿Te pidieron? A mí me lo pidieron. ¿Y por qué no sí. fuiste? A mí me encanta eso. Yo con una sardina me lleno. Yo no soy de realities, no. Pues diles cuando te vuelvan a llamar que tienes una amiga que sí. Muchas preguntas sobre tu sexualidad, por supuesto. Que soy lesbianísima. Pero en ese sentido me voy a Venezuela. Vaya. ¿Cuándo supiste que eras lesbiana? ¿O no te gusta el nombre lesbiana? Yo nací, salí del closet y el closet era el vientre de mi madre y ahí me destapé desde chiquita. O sea, aquí no hubo manera de que no, es que no tuvo una niñez. No, ¿qué es esto? Yo nací mariquísima. Esto vino así, mi amor. Así, punto. Mi arma, esto vino así. ¿Tuviste problemas en tu infancia? Jamás, ¿no? jamás. Mi mamá quería que yo fuera como Nadia Comaneci, pero yo quería ser el Antonio Armas. Entonces, de chiquita siempre tuve más estilo varoncito, ¿no? Ya cuando crecí en la adolescencia, ya cuando te desarrollaste. El desarrollo y todo, evidentemente, hay algo que tú dices, es que siempre voy a ser una mujer, porque no es algo que yo quisiera cambiar. Y siempre he estado muy clara y le he dicho a todo el mundo lo clara que estoy, gracias. Que después de que me operé. Mujerona, que disfrute quien pueda. Bueno, tu señora, mi mujer disfruta muchísimo, claro, yo también, porque eso está riquísimo. Bueno, tú te lo disfrutas tú sola. Ay, comemos bien helado. Bueno,
No, nunca he tenido problemas, Dani, y en Venezuela siempre se me ha respetado mucho mi sexualidad. Nunca falta un tonto que viene a decir, bueno, porque no has estado con un tipo como yo, mire, vale, bonito, sí. lo saco usted del closet antes de estar con un tipo como usted. O sea, estos comentarios de ignorantes que nunca faltan. Sí, no, bueno, eso va a haber toda la vida. Ya, normal, toda la vida. normal. Vamos un poquito a tu vena artística, que la tienes mucha, eres un artista de pies a cabeza. Algunos dicen que no. Pero, bueno, envidiosos, envidia muchísimo. envidia pura y genuina. Vamos Ay, a ver, Dios. a mí he visto ahí un espectáculo, 20 kilos, luego me enteré que fue un reto que te hiciste tú misma de rebajar 20 kilos de Mira, peso. Este reto fue maravilloso. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te vino? Explícame todo un poco. Yo estaba sentada en mi casa en Venezuela y me escribió un gran amigo que, por cierto, es cirujano y está aquí en Barcelona, que es quien opera... El de los biopolímeros, que es quien opera a mi mujer, y él me dice, mira, Vanessa, vamos a hacer algo. Si tú te quitas 20 kilos, yo te opero los senos. ¿Es en serio, Daniel? Sí, yo te opero los senos. Bueno, y lanzo yo por Twitter el show de los 20 kilos. Si me quito 20 kilos en 6 meses, este doctor me opera los senos. Fue una locura nada más de anunciarlo porque todo el mundo volteó. Yo todavía tenía BlackBerry. Y con el BlackBerry yo grababa los videos y empecé a grabar mi peso. Yo pesaba como que 80 y pico de kilos. Empecé a entrenar sola, me iba a gimnasio. Entreno puro de gimnasio, eso es lo que fue quiero. puro Yo estoy entrenando. Alimentación y entreno. Alimentación y Totalmente. Alimentación, entreno, agua y descanso. Sin eso no lo logras ni que te operes. Porque yo ahorita, que después de que adelgacé los 20 kilos, me metí 27 por depresión o por tristeza. Que volviste a coger. Sí, volví a coger. Me hice una manga gástrica, una bariátrica y ya me he quitado 30 kilos. Pero si yo no cuido eso con alimentación, con entreno... ¿Puedes reganar lo de banda gástrica? La manga gástrica te cortan el estómago. Me quitaron el 70% del estómago, lo sacaron, cosieron lo que quedó adentro, me dejaron un tubito y ahora pues de una pizza me como medio slide. O sea, voy divina por la vida. Claro, te quitan estómago, tienes la no sensación tienes capacidad, de comida. claro. Pero la sensación de comer o te llenas rápido, ¿no? O te llenas rápido, con 2 mordiscos te llenas. ¿No? Pero hay que cuidarla. Que hablo de lógica, Hay que cuidarla porque si yo me meto la pizza y al ratito con otro pedazo... Se hincha, ¡pum! Claro, ¿no? Y la perdemos. Es intestino. Pero con entrenamiento nada más y comida yo me quité 20 kilos y fue maravilloso. 10 meses. 10 meses. En 10 meses. Lo hice al pie de la letra. Ojo, sin ayuda, sin inyecciones. Sí, no. Pero fue el momento boom de Vanessa Senior de empezar a aprovechar lo que eran los intercambios para vivir. Claro. Porque yo no pagaba gimnasio, no pagaba entrenador, no pagaba ropa de gimnasio, no pagaba los alimentos, porque todo el mundo me lo daba para salir en el show de los 20 kilos. Sí. Hoy por hoy sigo viviendo de la publicidad, gracias a Dios. Pero en este momento... lo haría nuevamente, el show de los 20 kilos, y más con todas las bondades que te permite España tener, porque en ese momento en Venezuela ya estaba empezando a haber una escasez, y lo logré. Y mucha gente se quedó conmigo ahí. Bueno, pero es un show interesante, yo creo que como siempre digo a mis seguidores, que son formas nuevas de ganarse la vida. Igual que yo tengo niños que en breve cumplirán 12 años, y con mi chica o con mis amigos se lo digo, yo no me preocupo de qué van a trabajar porque no sabemos de qué van a trabajar mis hijos. No sabemos con esta tal vuelta como va, que lo que tú has dicho, las redes sociales, mira los youtubers, hay un top 10 que es otra liga. Pero, es que entonces están los TikTokers, están los YouTubers, está el Instagramer. Pero esto es ahora. Dentro de 5 años no sabemos las plataformas que va a haber, las que se van a seguir inventando. Yo jamás en mi vida me imaginé que yo tenía que hacer un espectáculo desde mi casa a cámaras tipo teatro en vivo para poder vivir. Es que no me lo imaginé. Y esto ha sido un momento que le ha dado el golpe en el ego a muchos, ¿no? Porque de repente de llegar a llenar un teatro con 10.000 personas, te tienes que conformar con lo que puedas tener en tu casa y las herramientas que hay, es un golpe al ego para muchos. Ojo, para mí no, porque yo siempre he vivido de la publicidad. Yo creo que sí tienes razón, que ha habido, pero creo que cada vez menos. Sí que hubo un momento hace 15 años, que a tanto músicos, a actores, sí que les vino esta revolución un poco por las redes sociales. Creo que la vena humorística es lo que más te tira. A veces. El drama me va muy bien, ¿eh? Te voy a invitar a mi obra Dios para que la vean por Zoom, para que la vean todos. Pero en el drama, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Tengo una obra escrita por mí. Me ha venido ahí una
una cosa donde Vanessa tira beef a Santi Millán. Ah, bueno, porque él estaba... Porque le estaba tirando tejos a tu Él chica. estaba tirándole los chicos a mis chicas. O sea, que tiene mi chica. Claro, este fue en el programa que yo Soy amiguete de él, no yo amigo, amiguete. Yo he metido, Me ha hecho gracia. Bueno, yo he metido casting y currículum y he mandado mi foto a todos los canales de este país. Lo vale y Les mucho, prometo además. que vamos a estar aquí una segunda vez, porque si llegamos al millón, Sí, yo muestro no. una tetica. Encima eso, tenemos que La tetica ella va. dice que si tiramos más de 1 millón, De viene a vistas, por una segunda vez. Y mostramos la tetica. No sabemos de dónde lo vamos a sacar, señores, pero les vamos a mostrar una tetica en este programa.